bienvenidos a esta sesión de trabajo. Tengo el gran gusto de presentarles al doctor Edgar González Gaudiano, quien nos presentará la conferencia magistral programada para el día de hoy. Y pues muchos de ustedes lo conocen muy bien. El doctor González Gaudiano es una persona que ha tenido una participación muy destacada en este ámbito y pues lo presento para quienes no lo conocen y para que los que sí lo conocen recuerden sus aportaciones. Él es considerado uno de los pioneros en la educación ambiental en México. Es ingeniero químico, licenciado en pedagogía y maestro en pedagogía por la UNAM. Es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Edgar González Gaudiano fue fundador del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Semarnat, y se desempeñó como asesor del secretario de Educación Pública encargado de los temas de educación ambiental y para el desarrollo sustentable en el periodo 2001-2006. Actualmente es investigador titular C del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia Nacional de Educación Ambiental y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha trabajado en el campo de la educación ambiental desde 1983, colaborado con numerosas instituciones gubernamentales y organismos internacionales, destacando el trabajo realizado para la UNESCO y para la World Wildlife Fund en la elaboración de la Estrategia Mexicana de Educación Ambiental, así como los apoyos impartidos a la Comisión Nacional del Medio Ambiente de los gobiernos de Chile y Guatemala, los ministerios de Educación de Brasil, Colombia y República Dominicana, y los ministerios de Medio Ambiente de Cuba y Argentina. Edgar González Gaudiano ha publicado múltiples libros individuales y colectivos, así como los capítulos en libros editados tanto en México como en el extranjero, artículos en revistas arbitradas y artículos de difusión e investigación en revistas nacionales e internacionales. Su trabajo ha sido publicado en 6 idiomas, además del español. Ha participado en más de 100 reuniones especializadas, nacionales e internacionales. Una de sus principales líneas de investigación se inscribe en las representaciones sociales del cambio climático. Pues le damos la bienvenida a la Universidad Iberoamericana al doctor González Gaudiano. Le agradecemos mucho su participación y adelante. Aquí me siento más cómodo. Sí, les decía que creo que voy a hablar desde aquí. Me siento más cómodo, que allá es como un espacio demasiado solitario. En cambio aquí me siento mucho más acompañado por todos ustedes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Universidad Iberoamericana. Perdón, pero ya la demencia senil también empieza a tener sus efectos. A la Universidad Iberoamericana por invitarme a este encuentro nacional y especialmente a Dulce María, ¿dónde está? A Dulce, a María Fernanda, que son quienes siempre me esperan con mucho cariño en las actividades que organizan para seguir promoviendo pues, los debates en relación con los temas de la educación ambiental como el que ahora nos ocupa. A ver, esto no sé cómo funcionarlo, no lo están viendo, ¿verdad? Nos van a auxiliar a eso.
La verdad es que esta invitación me metió en un poco de problemas, porque yo tenía ya algún tiempo que no trabajaba los temas relacionados con el currículum. Y entonces pues eso me obligó pues a revisar una gran cantidad de material, porque el currículum es un campo no precisamente muy dinámico, pero sí que recibe constantes aportaciones y hay muchos debates en su interior, y quería como que tratar de recuperar algunos de ellos. Pero al final decidí mejor irme hacia el otro lado, o sea, como tratar de comentar con ustedes algunas de las bases de las discusiones que podrían sustentar mejor este propósito de ambientalizar el currículum de la educación superior. Entonces organicé lo que les voy a presentar hoy en estos 6 puntos. El primero, pues, cómo surge este debate sobre la crítica a las disciplinas, sobre todo en el ambiente de la educación superior, en qué consiste esta crítica a las disciplinas, qué implicaría ir más allá de las disciplinas. Quiero tocar brevemente el tema de la transdisciplina en el currículum para poder comentar también los temas de transversalidad curricular que he visto que aparecen en muchas de las presentaciones que están agendadas en el programa del encuentro. Y finalmente cerrar con el tema del encuentro, que es la ambientalización curricular. Entonces, el debate sobre el debate moderno sobre la crítica a la disciplina surge más o menos en 1970, particularmente con un taller internacional en el que participaron pues los epistemólogos y los educadores más notables de ese momento, entre ellos Jean Piaget, que fue un taller internacional sobre interdisciplinaridad, problemas de la enseñanza e investigación en las universidades, que fue financiado por la OCDE, que en ese momento se estaba creando, y en colaboración con el Ministerio Francés de Educación y la Universidad de Niza. Este encuentro, evento, lo que fue importante de él es que las presentaciones y las conclusiones se publicaron en una recopilación encabezada por el propio Jean Piaget, Andrew Jans y André Lichnerovich, en donde que en 1975 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES en México, tradujo y publicó en español. En realidad, si ven, de la realización del evento en el 70 al contar con el libro aquí en el 75 fue un proceso bastante rápido. Normalmente los procesos de traducción de libros, sobre todo que no sean en inglés, en este caso era en francés, el original, son mucho más lentos, pero en 5 años ya teníamos el libro aquí, y esto abrió un fuerte debate en el ámbito de las instituciones de educación ambiental, de la educación superior en México. Ahí tienen ustedes la portada. Yo estuve buscando la portada en la red y nunca la pude encontrar, y finalmente saqué el vejestorio del libro que yo mismo tengo y la escaneamos. Esa fue la portada. El libro mismo se puede bajar de internet por si alguien estuviera interesado. Me parece que es un antecedente muy importante para entrarle a esta discusión. ¿Qué era lo que pasó a partir de la lectura y de la discusión que este libro suscitó?
Bueno, pues que aquí en México, al menos en México, el debate se centró básicamente en los temas de la multi y de la interdisciplina. La transversalidad formó parte de la discusión, pero la verdad es que creo que en realidad no se comprendían bien los alcances de la propia transdisciplinaridad en esa discusión. Lo que se estaba planteando era trascender el enfoque más bien monodisciplinario para arribar a una estrategia interdisciplinaria pasando por la multidisciplina. Eso es en lo que consistía básicamente el debate que tuvimos en México en la segunda mitad de los años 70. Y Gusdorf nos dice que es de hecho en estos años 70 cuando la reivindicación de la interdisciplinaridad aparece como una panacea epistemológica llamada a curar todos los males que afectan la conciencia científica de nuestro tiempo. Es justo porque había una enorme inquietud por este asunto de estas disciplinas que se veían cada vez más cerradas, y entonces pues la multidisciplina se veía como esta articulación, esta juxtaposición de disciplinas, que por ejemplo el currículum escolar de todos los niveles y modalidades es un currículum multidisciplinario, no necesariamente integrado, pero es multidisciplinario, ¿sí? Entonces la interdisciplina se entendía de todas estas maneras que aparecen en la diapositiva, primero como un intercambio teórico entre varias disciplinas, un intercambio metodológico, un intercambio de conceptos que se prestaban de una disciplina a otra, y una transferencia de conocimientos de una disciplina a otra. Eso era lo que se entendía por interdisciplina. Y por transdisciplina, pues la verdad, el tema pues no se tocaba. Se decía, sí, efectivamente, hay que ir más allá de las disciplinas, pero no se argumentaba cómo hacerlo. Según Basarab Nicolescu, en este debate, cita a Piaget y dice, esperamos ver que la etapa de las relaciones interdisciplinarias pase a un nivel superior que debiera ser la transdisciplinaridad, el cual no se limitará a reconocer las interacciones y reciprocidades entre las investigaciones especializadas, sino que buscará ubicar esos vínculos dentro de un sistema total, sin fronteras estables entre las disciplinas, ¿sí? Esto es una definición vaga de transdisciplina, dice Nicolescu, porque no habla de finalmente salirse del espacio de las disciplinas, sino habla más bien de una articulación disciplinaria como para formar tal vez una super o una interdisciplina o una ciencia de las ciencias. Es un poco la discusión que nos hace ver Nicolescu. Y dice, y esto porque Piaget recupera del prefijo trans que caracteriza el término transdisciplinario dos de sus acepciones, que son a través y entre, pero no la acepción más allá de las disciplinas, que es lo que se puede ver en la definición de Piaget. Entonces, dice, esto ya lo digo yo, es decir, no se asumió el concepto de transdisciplina como una metadisciplina, entendido como construir metasistemas unificadores que pueden dar origen a nuevas disciplinas, que es uno de los planteamientos centrales de Edgar Morin. Es decir, ir más allá implica plantear los límites del conocimiento disciplinario, o sea, decir, estas fronteras cuáles son, analizarlas, pero como luego recupera el propio Basarab Nicolescu, dice, no hay transdisciplinaridad posible sin disciplinariedad. Entonces, la crítica a las disciplinas ha sido un asunto recurrente que se ha abordado
desde muchas perspectivas teóricas desde hace mucho tiempo, ¿no? Las disciplinas, pues ahora lo sabemos con mucha precisión, son espacios de conocimiento en los que se organiza jerárquicamente el capital cultural, así como las relaciones que se establecen tanto entre el material propio de cada una disciplina consigo mismo, como con otras disciplinas. La disciplina es por tanto un espacio de fuerza, de control, de poder, que define las maneras de percibir, de analizar, de intervenir en la realidad mediante lenguajes y métodos propios. La disciplina, ¿sí? En el sentido de que te hace pensar las cosas de determinada manera, ¿no? El concepto de disciplina se entiende mejor si lo inscribimos en el concepto de campo de Pierre Bourdieu, para quien un campo es un espacio social regulado por agentes e instituciones que luchan entre sí por hegemonizar el capital simbólico del mismo, de cada campo. El campo es un espacio que legitima y deslegitima. O sea, dice que sí es y qué no es. Sobre todo al hábitus particular, el conjunto que entendido como ese conjunto de esquemas generativos con los que los sujetos sociales implicados perciben el mundo y actúan en él. El hábitus es una tradición, una forma instituida de pensar, actuar e incluso hasta de sentir. Por ello es que los conceptos de campo y hábitus están mutuamente relacionados. Es decir, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, el campo de la salud, vemos que los médicos que constituyen el campo de la salud tienen comportamientos muy de los médicos, porque es un hábito. Lo mismo podemos decir de los ingenieros, de estas disciplinas fuertemente constituidas como disciplinas, más si se trata de colegios profesionales que son pues, con tradiciones a veces masónicas y de un montón de clases vinculados con otro tipo de tradiciones filosóficas, esotéricas, religiosas. Todo eso está implicado en el concepto de campus y en el concepto de hábitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar en esto? Y a eso voy a ir arribando. Cuando nosotros hablamos de querer ambientalizar algo, tenemos que pensar en esa configuración, en esa tradición, en ese espacio de poder. Eso es sobre lo que queremos entender, incidir. Bueno, el concepto de disciplina también se relaciona con el de ciencia. Es muy difícil rastrear esta asociación entre disciplina y ciencia, pero ya con Augusto Comte en el siglo XIX, en sus trabajos sobre clasificación de las ciencias, considera que a lo largo de la historia el desarrollo científico ha atravesado diferentes estadios. Él los clasifica en tres: el teológico, el metafísico y el positivo, hasta llegar a lo que él designa como ciencia positiva, ¿no? En su esquema, el universo físico queda compuesto por la astronomía, la física, la química, la fisiología, la física social que después se convirtió en sociología, y la matemática, ¿no? Ese era el esquema de las ciencias positivas para Comte, ¿no? El positivismo, que es la corriente filosófica surgida de esta propuesta y su correspondiente método científico, establecen cómo debe ser el conocimiento metodológica para llegar a él y poder afirmar que sus resultados son verídicos. Los hechos son los únicos resultados positivos, diría Comte. Claro, esto sabemos que va de acuerdo, por ejemplo, con la filosofía de Nietzsche, que Nietzsche dice: no hay hechos,
al final todas son interpretaciones, pero eso no es positivismo, ¿sí? Nietzsche obviamente no era un positivista, ¿no? Los positivistas equiparan la naturaleza y la sociedad, por lo que sustentaban y sustentan aún que es posible estudiar lo social empleando exactamente los mismos métodos, estrategias y lenguajes que para estudiar las ciencias naturales. Para el paradigma positivista, el orden social está determinado de forma natural, lo cual significa que el orden natural y el social están dados de la misma manera. Entonces, esta discusión, o sea, la que tenemos, esta discusión sobre las disciplinas y ahora sobre las ciencias, nos permite retomar también otro debate, que es el debate de la dualidad sujeto-objeto, que tuvo una reaparición muy fuerte en la segunda mitad del siglo XX, pero es un debate que proviene desde el discurso del método de René Descartes, ¿no? En 1673. ¿En qué nos incide este debate del discurso del método? Pues en el hecho de que las disciplinas se convierten en especializaciones, ¿no? Y la especialización a lo que lleva es una mayor fragmentación en nuevas disciplinas o en subdisciplinas, ¿no? Descartes afirmaba que lo que teníamos que hacer para estudiar la realidad era dividir cada una de las dificultades que examináramos en tantas partes como fuese posible y cuantas requiriese su mejor solución. Obviamente esta estrategia planteada en el discurso del método de Descartes lo que lleva es a una hiperespecialización, y eso es un poco lo que de algún modo hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? En fin, sí, ya lo estamos atendiendo. ¿sí? En fin, todo sistema clasificatorio como el de Comte constituye una jerarquización. Esta jerarquización actúa, como en el caso de las ciencias, las disciplinas o los campos, como una forma efectiva de interpretar el mundo y de construir narrativas que instituyen un determinado orden y un control social. Entonces, paso al tercer tópico, que implicaría entonces ir más allá de las disciplinas. Ir más allá de las disciplinas, como plantea la transdisciplina que escuchamos con Nicolai Basarab, con Basarab, implica romper el cerco al conocimiento impuesto por la estructura disciplinaria, ¿no? Para reconocer otras formas de conocimiento y abrir un debate con ellas, trascendiendo la objetividad, este debate entre la objetividad y la subjetividad, que fue lo que determinó el peso de los métodos empírico-analíticos en el siglo pasado, y todavía siguen teniendo mucho peso, en donde lo que vale es lo que es objetivo, lo subjetivo es falso, no es científico, ¿no? En otras palabras, lo transdisciplinario implicaría desactivar el espacio discursivo restringido a las disciplinas científicas para que éstas puedan articularse en nuevas síntesis creadoras entre sí y con los llamados saberes no científicos, llamados también tradicionales, vulgares, ingenuos, precientíficos, subjetivos, prácticos, ancestrales, populares, empíricos e incluso de sentido común, reconociéndoles validez, pertinencia y legitimidad, y en ese tránsito reconociéndoles también derechos. Entonces, en este momento, la discusión sobre la transdisciplina se plantea justo en este sentido, de romper este cerco rígido, cerrado de las disciplinas científicas que caracterizan
nuestro currículum escolar y empezar a debatir con estos saberes no científicos. Es lo que seguramente ustedes han escuchado como diálogo de saberes, ¿sí? Es justamente cuando se habla de diálogo de saberes, se está planteando no el diálogo de saberes intra o interdisciplinarios, sino fuera de las disciplinas, ¿sí? En este conjunto de conocimientos y saberes que han sido excluidos por lo disciplinario, ¿sí? Este proceso, esta práctica articulatoria, yo la reconocería, yo la denominaría como una indisciplina, ¿sí? En el sentido subversivo, transgresor del término. Esto es, el conocimiento dejaría de ser la única racionalidad, el conocimiento científico dejaría de ser la única racionalidad universal válida, por lo que la transdisciplina se sustenta en un rechazo a formular cualquier metodología y a su concentración exclusiva en la solución de problemas coyunturales pertenecientes a la tríada ciencia, tecnología y sociedad. La transdisciplina tendría que incluir entonces lo artístico, lo espiritual, esto es, los procesos creativos y afectivos que implican otra mirada. Es el sentir, pensar de los que nos habla Gastón Pinot para trabajar la complejidad y sus niveles de realidad que han sido, desde este debate epistemológico hacia la transdisciplina, han sido los niveles de la realidad han sido clasificados en práctico, epistémico y ético. En fin, este es un debate que prácticamente está empezando, sobre todo en términos epistemológicos, cuyos impulsores principales son Nicolescu y Morán, uno profundizando en la transdisciplina y otro en la complejidad. Un problema práctico actual se inserta, práctico pero también epistemológico, también ético, se inserta en el hecho de que ahora se pretende impulsar la transdisciplina en sistemas educativos construidos desde su origen en una estructura curricular fuertemente disciplinaria, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Es una dimensión de la innovación educativa que conlleva dificultades de todo tipo, ¿sí? Y por eso voy a pasar al cuarto tópico, ¿qué significa transdisciplina en el currículo? Spinoza, en una evaluación de la literatura producida a la fecha, de 1979 a la fecha, en materia de transdisciplinariedad a nivel mundial, señala que a pesar de los avances en el debate teórico epistemológico, donde se enfoca la mayoría de los aportes, porque 28 de los 43 reportes que ella consultó son estudios de tipo teórico. Dice Spinoza, su concreción en propuestas para operacionalizar la transdisciplinariedad en instituciones educativas es muy escasa. O sea, la mayor parte de la discusión sobre la transdisciplina es epistemológico-teórico, ¿sí? Y los que han tratado de aterrizar todo ese debate en propuestas que no hacia el currículum, pero hacia la educación, que pudieran ser operacionalizadas en los espacios educativos, es realmente muy poca. Ella misma y su equipo del Centro Universitario Arcos, que se encuentra en Jalisco, se han dedicado a construir una propuesta para ello con base en la investigación, acción, formación, para construir la unidad con la diversidad, así lo plantean, ¿no? Que los interesados en el asunto deberían de consultar. Este planteamiento no aborda, sin embargo, la construcción de diseños curriculares. O sea, ni este grupo, que es como muy proactivo, que está trabajando con la Universidad de Montreal en Canadá, ha logrado aterrizar
este debate epistemológico teórico en cuestiones que tengan que ver con el currículum, ¿no? Que es el tema, pues, finalmente de este encuentro. Y admite, Spinoza, admite que no hay una pedagogía transdisciplinaria como tal. Boaventura de Sousa Santos, en un trabajo sobre la ciencia posmoderna, menciona que cualquiera que sea la opción epistemológica sobre lo que la ciencia hace, la reflexión no puede escapar al círculo hermenéutico. Lo que significa, antes que nada, que no podemos comprender ninguna de las partes, o sea, de las diferentes disciplinas científicas, sin tener alguna comprensión de cómo trabaja su todo y viceversa. O sea, no podemos comprender la totalidad sin tener alguna comprensión de cómo trabajan sus partes, ¿no? ¿Y cómo trabajan estas partes? ¿Cómo trabaja este todo? Pues trabajan en espacios académicos, que son finalmente, recuperando también el concepto de campo para ello, los campos académicos son campos complejos constituidos por varios actores, que son investigadores académicos, docentes, estudiantes, administradores, funcionarios, etc., en el marco de una institución que legitima sus certificaciones y reconocimientos. Los campos académicos responden, lamentablemente, a estructuras disciplinarias, en constante construcción de fuerzas. Por eso es que normalmente los cambios radicales de currículum dentro de una institución se producen en atmósferas de crisis, porque tiene que haber una crisis para romper, para reconfigurar las fuerzas que están ahí estables, estabilizadas, generando ciertos equilibrios. Solo en momentos de crisis es que esos equilibrios se rompen, y es cuando el currículum puede realmente sufrir transformaciones de fondo. Lo que normalmente se hace son, pues, como pegando algunos parches, ¿no? Pero no hay una revolución curricular, diríamos. ¿Por qué? Porque, pues, el currículum, pues, es un resultado de estos ejercicios de fuerza. En todo caso, en la educación superior, estos procesos están mediados por tradiciones institucionales de los campos disciplinares, pero también interviene el propio ejercicio profesional y el espacio de la producción, o sea, el mercado laboral, la estructura ocupacional. No es posible abordar aquí la complejidad de estos procesos en materia de currículum. Díaz Barriga les llama tensiones. Ayer ustedes lo escucharon. Y dice Díaz Barrigas que son tensiones entre las necesidades institucionales que le dieron origen y las distintas perspectivas de investigadores y académicos. Yo creo que el asunto es mucho más complejo, que es tensiones entre las fuerzas estables y las fuerzas que se quieren mover, porque tiene que ver con el conocimiento mismo, la forma como está configurado el conocimiento mismo. No depende de cuestiones institucionales, ¿no? Como una extensión de la misma crítica a las disciplinas, ha habido también fuertes críticas al currículum escolar convencional en todos los niveles y modalidades, del que se ha señalado que los contenidos que se encuentran en los ambientes escolares, o sea, los contenidos que forman parte de las materias, de las asignaturas, y los principios de selección, organización y evaluación de estos conocimientos constituyen opciones dirigidas por valores dentro de un universo mucho más extenso de posibles conocimientos y principios de selección. ¿Sí? Esta es una cita de Michael Apple y Nancy King en un trabajo muy famoso sobre currículum, donde lo que nos dice es, al final, lo que está en los currículum escolares tampoco es solo lo meramente científico, sino que hay muchos elementos ideológicos en el currículum que responden a tradiciones selectivas de esos conocimientos que están asociados
pues, algunos valores extracientíficos, ¿sí? que son los que determinan qué es lo valioso que debe de ser transmitido a través del currículum escolar y qué es lo que debe de ser excluido porque es no valioso. Desde luego, en esa selección interviene mucho este asunto de la objetividad científica, de lo disciplinario, pero dicen Michael Apple y Nancy King, pero va más allá de eso, ¿sí? Tiene que ver con otros asuntos, ¿sí? Dice, de ahí que por el momento, de ahí que el currículum disciplinario es tan rígido como las disciplinas que lo constituyen. Las disciplinas o materias singulares son narcisistas, dice Basil Bernstein, orientadas hacia su propio desarrollo más que hacia aplicaciones fuera de las mismas. De ahí que por el momento plantear la existencia de un currículum transdisciplinario en las instituciones educativas convencionales, organizadas por disciplinas académicas fuertemente estructuradas, debe verse como una especie de ser mitológico, una criatura de la zoología fantástica, porque la verdad es que pues no le veo por dónde, ¿sí? Aunque lo admito, y bueno, ahí está una quimera y un alebrije, cualquiera escoja cualquiera, ¿sí? Aunque admito que la propuesta intertransdisciplinaria debe seguirse viendo como un horizonte de posibilidad, ¿sí? Porque hay que avanzar, desde luego, en esa dirección. Pero no vamos a poder avanzar en esa dirección si pensamos el reto de manera ingenua, simplista, ¿sí? Ese es el problema. Y ahí paso al punto tópico, ¿sí? A la transversalidad curricular. Que la transversalidad curricular ha sido pues una especie de de forma práctica, pero simplista, ante la magnitud del reto, que se propuso como una estrategia no solo de diseño curricular, ¿sí? Para fortalecer aproximaciones interdisciplinarias que contribuyeran a rearticular la estructura curricular, ¿sí? Sino se propuso la transversalidad también como una estrategia para reconectar el currículum con temas emergentes que estaban surgiendo en la vida social, ¿no? Este recurso de diseño curricular en el currículum escolar se difundió en el campo de la educación ambiental antes que para otros temas. Los primeros que empezamos a discutir el tema de la transversalidad fuimos los educadores ambientales, ¿sí? Y después esto ha transitado hacia otros espacios. Ahora se habla mucho de transversalidad por parte de las reformas curriculares en la educación superior aquí en México. Pero esto viene desde los años 90, que se difundió cuando la propuesta de la transversalidad se difundió en los sistemas educativos en América Latina a partir de la propuesta curricular que formuló la Ley General del Sistema Educativo, la LOCSE, en España en 1990, con la idea de impregnar todas las etapas, áreas y materias del currículum. Obviamente esto estaba dirigido para la educación básica, en primer lugar, ¿sí? Pero se transfirió rápidamente como una discusión general para todo el currículum. Ahí es donde surgió la discusión, cuando menos en los países hispanohablantes. Yo no tengo registros de que esta discusión de la transversalidad haya ocurrido más o menos simultáneamente en otro tipo de... La idea de la transversalidad, sin embargo, no fue originalidad del Ministerio de Educación español.
sino que fue un concepto que surgió en los años 60 del siglo pasado y fue propuesta por Félix Guattari, pero como una propuesta dirigida a tratar las cuestiones ligadas a la terapéutica institucional, a fin de desestructurar funciones y tareas tanto verticales de las instituciones como horizontales, relacionadas con organigramas y prácticas que obstruían el buen desempeño institucional. Obviamente, esto de lo vertical y lo horizontal, pues, para la forma como operan las instituciones, pues se dijo, pues, currículum, ¿no? Su traslado al campo curricular fue reconocido como una de las aportaciones teóricas más innovadoras, ya que implica desarrollar itinerarios propios de las distintas asignaturas y movilizar y reciclar todas las parcelas clásicas de nuestros planes de estudio. Es lo que dice Pepe Gutiérrez, de la Universidad de Granada. ¿Sí? La transversalización de la dimensión ambiental en el currículum escolar tiene, por tanto, 3 procesos clave que es preciso considerar en el marco de esta discusión de la transversalidad. Primero, los procesos relacionados con el diseño y la planeación curricular para darle la congruencia necesaria al aprendizaje interdisciplinario de los contenidos que permitan en forma diacrónica consolidar y ejercitar nuevos procedimientos y competencias que contribuyen a profundizar de un nivel a otro el análisis de una misma problemática, y sincrónicamente para promover y potenciar desde las diferentes áreas las competencias propias de las estructuras evolutivas de cada nivel. En segundo lugar, hasta el momento, el principal problema de la transversalidad ha sido que se ha visto como un asunto de diseño y no de desarrollo curricular. Es decir, de ver al currículum puesto en práctica. Se piensa que actuemos a nivel de diseño del currículum, esto ya va a producir el cambio. Y esto en realidad nunca es así, ni para lo de la transversalidad, ni para ninguna otra cosa, ¿sí? El currículum hay que verlo en su diseño, sí, efectivamente, pero también desde la perspectiva de su desarrollo, de lo que le llaman el currículum vivido. Hay que verlo en esa perspectiva. Es decir, en los procesos relacionados con la aplicación del currículum, sobre todo los aspectos que conciernen a la formación y a la actualización de profesores, que constituye el factor clave de todo proceso de reforma educativa. ¿Sí? No es la evaluación, es la formación de los profesores. Es en este aspecto donde los sistemas educativos que han intentado introducir el criterio de transversalidad han enfrentado mayores dificultades. Y tercero, habría que tomar en cuenta que los procesos relacionados con la evaluación de los aprendizajes transversales no pueden reducirse a los aspectos cognitivos, sino sobre todo en el caso de la educación ambiental hay que considerar los aspectos cognitivos, porque la educación ambiental tiene un peso fuerte en lo cognitivo, díganme si no, pero también hay que considerar aspectos afectivos y actitudinales. O sea, la educación ambiental también es una educación en valores, no solo es un contenido, es también un valor. Una verdadera transversalización de la temática ambiental implicaría, ya me atrasé con esto, pero voy a pasar. Implicaría, en palabras de Marco Rey Gota, reconocer que la cuestión ambiental no se limita a ciertas áreas del conocimiento, como la biología o la geografía, sino que necesita de las ciencias humanas, de las artes y de la cultura popular. Okay. Y pasamos al sexto y último apartado de esta presentación. Espero que ya tengan muchas preguntas. ¿Sí? A ver, he dado este larguísimo rodeo, ¿sí?, para llegar a este tema de la ambientalización curricular
para estar en mejores condiciones de poder explicar lo que significa ambientalizar un currículo. ¿Sí? Esto se ha entendido de diversas maneras, las más de simplistas. ¿Sí? Desde añadir una materia a un curso, hasta proponer ejes curriculares transversales para que la dimensión ambiental impregne el currículum en su conjunto, es decir, para que lo ambiental esté en todo. El problema es que cuando nos proponemos ambientalizar todo, podemos al final no estar en ninguna parte. ¿Sí? Otras veces el planteamiento de la incorporación de la dimensión ambiental y salud se limita a cursos especializados sobre cuestiones ambientales o sobre posgrados que tienen que ver con alguna de las muchas nuevas carreras o posgrados o disciplinas ambientales o en la interfase entre las disciplinas tradicionales y lo ambiental, ¿no? El problema con estas propuestas es que no suele reconocerse la complejidad implícita en un proceso de tal magnitud que conlleva un cambio paradigmático. Ambientalizar el currículum implicaría transformar este paradigma dominante de ciencia que está activado en nuestros procesos educativos escolares. Y la idea de lo ambiental en este asunto sería pues buscar flexibilizar no solo las fronteras de las diversas tradiciones científicas, como hemos estado discutiendo desde el principio de esta presentación, sino el modelo de ciencia misma y de paso el de educación. ¿Sí? Finalmente, como Pablo Meira, Cintia Martínez y yo planteamos en un trabajo reciente que se publicó en la revista de Educación Superior el año pasado sobre este tema, los procesos de ambientalización o de sustentabilización de las universidades muchas veces se quedan solo en rituales institucionales vistos como actos litúrgicos unánimemente respaldados. Nadie se opone. Cuando se aprobó el plan maestro para la sustentabilidad en la universidad veracruzana, de donde yo estoy, y se lo puedo decir porque yo participé en el diseño de ese plan hace ya casi 7 años, fue aprobado por aclamación en el Consejo Universitario, por aclamación, o sea, todo el Consejo Universitario se aplaudió unánime. Fue una cosa impresionante. Yo, desde que estoy participando en las sesiones del Consejo Universitario, no he visto que ninguna otra decisión reciba ese nivel de aprobación de lo que se tenía que hacer en una universidad y en la Universidad de Veracruz. Y después, ¿qué pasó? Aquí está el doctor Miguel Ángel Escalona, que es el que opera ese programa de sustentabilidad en nuestra universidad, en donde los apoyos no son tan fuertes, no son tan políticamente decididos, casi no llegan al nivel de lo curricular. E incluso aquello que es lo que sobre lo que más se actúa, que son pues, los modelos verdes de gestión del campus, de las compras de productos amigables con el ambiente. Yo todavía no logro entender, recuerdo que podría ser un producto amigable con el ambiente, pero así se lo llama. No logran romper el techo de cristal. O sea, esta es una metáfora que recuperamos de los estudios de género, en donde es esta metáfora en donde las mujeres no logran pasar
esto si fuera un techo de cristal de la Universidad Iberoamericana, es invisible, no está escrito, no aparece en la normatividad universitaria, pero actúa muy eficientemente, donde las mujeres no pueden, o solo muy pocas suben a los puestos de más alto nivel en las instituciones de educación superior. Y lo mismo ocurre con las propuestas de ambientalizar y de sustentabilizar las instituciones de educación superior. No pasan el techo de cristal. Hay un cierto nivel, en algunas universidades es más bajo, en otras es un poco más alto, pero no pasan ese techo de cristal. Casi ninguna llega realmente a producir cambios radicales en el currículum de las disciplinas, de esas disciplinas fuertemente estructuradas en las que están organizadas nuestras instituciones de educación superior. Entonces, bueno, pues no siento que esto se esté manifestando con toda claridad en las universidades. Reconozco los valiosos esfuerzos que se están haciendo y que están logrando que se asomen algunas expresiones de crisis, que es lo que necesitaríamos suscitar para que esto realmente tuviera efectos más en serio. Y pues es hacia ahí donde debemos caminar, pero tenemos que apretar más las tuercas, ser también menos ingenuos y menos complacientes con lo que hemos logrado hasta ahora. Eso es lo que les venía a decir el día de hoy. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Edgar González Gaudiano y vamos a pasar a una ronda de preguntas. Les pido por favor que cuando formulen sus preguntas sean breves para que el tiempo lo usemos en las respuestas de Edgar. No sé si tenemos alguna persona que nos ayude con micrófonos. ¿Qué fue? Sí, allá atrás, por favor. Después acá Lucy, después acá el profesor. Buenos días. Bueno, mi pregunta es... ¿Nos dices tu nombre y la institución, por Mi nombre es favor? Gustavo Rodríguez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi pregunta es, ¿en qué medida las distintas tipologías del ambientalismo, discursos, enfoques de la sustentabilidad influyen en esos procesos de ambientalización curricular, ya sea los aumentan más, los obstaculizan, o cómo es esta influencia? Sí, de acuerdo, este es un tema que no sé. O sea, ¿qué se entiende por ambiental? ¿Sí? Porque es otro tema que ya he tratado en otros espacios, ¿no? Efectivamente, el ambientalismo, lo ambiental está atravesado por numerosos discursos, dependiendo de lo que entendamos. Por eso va a ser también la calidad de nuestra propuesta pedagógica en relación con el asunto, ¿no? No es lo mismo hablar desde la ecología profunda que hablar desde una perspectiva mucho más social y política, como el ecofeminismo o las propuestas más radicales. Hay un espacio muy amplio de discursividad en eso, y desde luego eso también habría que sumarlo a la complejidad del desafío, ¿no? Edgar, muchas gracias por tu... ¿Ya? Edgar, muchas gracias por tu conferencia. Muy provocadora, muy interesante. Como bien dices en la mañana, retoma cosas que hemos discutido mucho a lo largo de los años, pero también de una manera muy refrescante. Entonces, de verdad, muchas gracias por esto. Y luego me asalta por mi propio énfasis o interés en el tema cultural. Creo que uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de transversalidad o de transdisciplinaridad es justamente que pensamos que es un asunto que tú lo explicaste que no es así, pero quiero ver si lo entendí bien.
no es un asunto de qué contenidos o qué objetivos o qué conocimientos o qué actitudes. Es un asunto de cuáles son los principios que rigen la selección y la organización curricular. Es decir, no se trata de qué seleccionamos y cómo organizamos en sí mismo. No es para discutir si se va a incluir tal tema o no en el currículum, sino cuál es el principio bajo el que se seleccionan los contenidos y bajo el que se organizan. El mismo Bernstein explica con mucha claridad estas clasificaciones fuertes con los que trabajan los currículos fragmentados, ¿no? Basados en la división social del trabajo, en las teorías de la administración científica, etc. Y eso me lleva a otro comentario, pregunta, como lo quieras considerar. Como que también hay una especie de olvido de los fines, es decir, de discusión sobre el proyecto formativo al que queremos ir. Cuando vemos la discusión sobre el currículum, entramos directo a la discusión sobre los temas, sobre los contenidos, sobre las seriaciones, sobre los tiempos. Por ahí, a grosso modo, diseñamos un perfil de egreso lo más amplio, ambiguo y general que se pueda. Y por lo tanto, diseñamos un currículum que no está guiado por los fines, ¿no? Entonces, ahí me parece que estos dos puntos, la discusión sobre los fines de la formación y la discusión sobre los principios que regulan la selección y la organización, son las que deberíamos plantearnos cuando hablamos de ambientalización. Sí, completamente de acuerdo. A mí me parece más importante el primer ángulo que tú tocas, porque finalmente hasta los fines están definidos por los principios que rigen la selección. Esta es una discusión que también ya tiene tiempo, tiene casi 50 años de que se dio ahí. En los 70s escribió un teórico social neomarxista británico que se llamaba Raymond Williams, y él sin ser alguien que reflexionaba sobre los temas educativos, dijo algo que atraviesa de la raíz misma la estructura de la discusión sobre la educación en la escuela. Y desde luego a Raymond Williams lo han retomado autores como Michael Apple, como Henry Giroux, porque lo que Raymond Williams decía es esto, de los principios que rigen la construcción de lo que debe de ser enseñado en las escuelas, ¿sí? Y él acuñó un concepto que yo todavía uso, que se llama la tradición selectiva del currículum. Es decir, que en los países, en las instituciones, hay una tradición que opera, así como el techo de cristal opera, ¿sí? Así opera esta tradición, que es muy efectiva para decidir esto sí, esto no. Entra, esto es valioso, esto no es valioso. Y si no nos, como dice Lucy, si no discutimos justamente, tratamos de develar esos principios que están operando en la construcción no solo del currículum, sino de nuestros procesos educativos como tales, no vamos a llegar muy lejos, ¿sí? Porque al fin eso es lo que está es el epicentro de todo, ¿sí? Es lo que está determinando al final todo, y no tiene que ver efectivamente solo con los contenidos. Los contenidos son lo de menos. Es como en los libros de texto gratuito, o sea, hay unos textos, sí, son importantes, pero lo que es importante es el conjunto de libros, de cada libro, las imágenes. Las imágenes tienen mucho más contenido que los textos escritos, ¿sí? Y nunca analizamos eso.